Dios los bendiga, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor en esta tarde. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros y seguirás haciendo. Y confiadamente venimos, Señor, a seguirte pidiendo, Señor, por todas nuestras necesidades, Señor. Te pedimos por los que estamos aquí, que cada uno, Señor, tiene sus diferentes necesidades, Señor, que dependemos de ti, Señor, para todo. Y te pedimos hoy en esta tarde, Señor, por ellos y también por los que nos miran a través de la red. Tú conoces quiénes son ellos, Señor, y qué necesidad tienen. Te pido, Señor, que tú los escuches y los ayudes. Te pido también por el servicio de esta tarde, Señor, por el mensaje que nos va a explicar el pastor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra en esta tarde y te pido que le ayudes al pastor también, Señor. Lo ayudes en esta tarde y a toda su familia, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. En general, las personas tienen mala memoria. Tienden a olvidarse de lo que usted ha hecho por ellos, si les hace un favor. Y miramos que nos dice que en Mateo 7:21, eso aplica también en las cosas de Dios. Nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Pero tienden a acordarse siempre de lo que ellos han hecho. Miramos que nos dice en el versículo 22. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Tienen una visión distorsionada de la realidad y cómo las cosas trabajan en las cosas de Dios. Miramos que nos dice en el versículo 23, dice, y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Qué es lo que las personas se les olvida acerca de Jesús? Lo que sacrificó por ellos, perdonándolos de sus pecados del pasado. Dice en Romanos 3, 24 y 25. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Y falsamente creer que Él pagó por los pecados continuos del presente y los que están planeados para el futuro. Y prueban que se les olvidó. No necesitan decirlo. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Miramos que nos dice en 2 de Pedro 2:20. Dice, porque si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez se enredan en ellas y son vencidos, su postrimería viene a ser peor que su principio. Y se nos da una advertencia ominosa. Miramos que nos dice en el versículo 21. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Una advertencia tan ominosa que sería mejor que nunca hubieran sabido. Y lo dice, del santo mandamiento. ¿Qué santo mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento? Eso es lo que le preguntaron a Jesús. Miramos que nos dice en Mateo 22, 36.
Dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús se los dice. Les dice en el 37. Y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pero en vez de hacer eso de amar a Dios con todo su corazón y toda su alma y toda su mente, aman su pecado con todo su corazón, toda su alma y toda su mente. ¿Y cómo lo prueban? Lo enseñan, lo demuestran, continúan repitiéndolo. Y a pesar del hecho que continúan repitiendo su pecado, piensan que Jesús es amigo de ellos y hacen declaraciones como Jesús era amigo de pecadores. Miramos que nos dice en Mateo 11:19. Dice, vino el Hijo del Hombre y que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Bueno, eso no es lo que él era. Eso es lo que los judíos decían que él era, entre otras mentiras. Los que dicen, era lo que los judíos decían de él. Dios lo hace sumamente claro que él aborrece a los pecadores y aún aborrece las partes de sus cuerpos. Veamos que nos dice en Proverbios 6:16 al 19. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Odia no solamente los pecadores, pero aborrece las partes de sus cuerpos. Y no nomás es la acción. Él odia a la persona que lo hace. Él aborrece a los pecadores. Nos dice en Salmo 5:5. Dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que obran iniquidad. Palabras, los pecadores. Las personas no sabrán su Biblia, pero son buenos para inventar declaraciones que no existen en las Escrituras. Como usan frases como, Dios odia al pecado, pero ama al pecador. No existe tal versículo en la Biblia. Él odia a todos aquellos que continúan pecando y no los considera amigos. A los pecadores los considera enemigos. Nos dice en Salmo 92:9. Dice, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán disipados todos los que obran de iniquidad, todos los pecadores. Él tiene destrucción y calamidad en espera para los pecadores. Nos dice en Proverbios 10:29. Dice, el camino de Jehová es fortaleza al íntegro solamente. Dice, pero es destrucción a los que hacen iniquidad, pecadores. Y es un mensaje repetido. No es un mensaje escondido o oscuro. Que Él odia a los pecadores. No que Él odia el pecado, pero ama al pecador. Él tiene destrucción en mente para el pecador. Nos dice en Proverbios 21:15. Dice, alegría es al justo el hacer juicio, el que vive en virtud.
Dice, mas destrucción vendrá a los que hacen iniquidad. Si usted camina o si usted se sale de la senda angosta para volverse un pecador, usted va a estar con los muertos que van a tener que enterrar a sus propios muertos. Nos dice en el versículo 16, dice, el hombre que se extravía del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Y en caso que usted pensare que Jesús pensaba distinto, miramos que nos dice en Lucas 13, 27. Dice, pero él dirá, os digo que no os conozco de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros obradores de maldad, pecadores. Y lo dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Los pecadores viven en un engaño. Continúan creyendo que Jesús está contento con ellos. Él dice lo opuesto. Nos dice en Apocalipsis 3:16. Dice, porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Si todo estuviera bien entre él y los pecadores, no hubiera necesidad para la próxima declaración de él. Nos dice en Apocalipsis 3:19. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La razón que él hace esa declaración es que él quiere que dejemos de ser un pecador. De otra manera, ¿para qué molestarse en decirlo? ¿Qué es la definición de castigo o castigar? ¿Qué es el propósito? La definición dice castigar, imponer una sanción, pena o consecuencia a alguien por haber cometido una falta, error o delito. Su propósito principal es corregir un comportamiento, hacer que se asuma una responsabilidad o infligir un escarmiento para evitar que la acción se repita. De acuerdo al diccionario de la lengua española, el propósito del castigo es que la acción o el comportamiento no se siga repitiendo. Si usted lo repite, hace de usted un pecador o un trabajador de iniquidad, el cual él odia. Es más, él va a regresar al fin de la era y va a destruir a los pecadores. Nos dice en Isaías 13:9. Dice, he aquí, el día de Jehová viene, cruel y de sana y ardiente ira, para tornar la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Por su pecado continuo, nos dice en el versículo 11, dice, y castigar al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de sus poderosos. Pero, ¿por qué ser un pecador? Si se nos dice que no lo seamos. Y en contraste, somos llamados a ser santos. Nos dice en Romanos 1:7. Dice, a todos los que estéis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre
y del Señor Jesucristo. En todas sus epístolas, Pablo nunca le escribió una a un pecador. Todas sus cartas están dirigidas a santos solamente. El punto principal de todas sus cartas que escribe a los gentiles están escritas a santos. Nos dice en 1 Corintios 1:2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. El punto principal es que hay una diferencia entre el comportamiento de un pecador y el de un santo. Nos dice en Efesios 5:3. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Aunque no es una lista toda inclusiva, se nos da ejemplo de comportamientos que separan la diferencia entre un pecador y un santo. Nos dice en el versículo 4 y 5, ahí de Efesios 5, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, no me quedé en el 4, dice, ni palabras obscenas, dice, vamos a parar esa palabra, dice, ni palabras obscenas. Los que estamos aquí sabemos, pero los que me escuchan a través de la red, póngame atención. Dice el Señor Jesús que de la abundancia del corazón la boca habla. Si basura sale de su boca, es que hay un basurero en su corazón. Lo único que sale de su boca es lo que está en su corazón. Nos dice, continuando ahí, dice, ni necedades, ni trujanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No deje que nadie lo engañe, que lo tomen a usted por tonto, que usted puede ser un cristiano pecador. No existe tal animal. Nos dice en el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ni siquiera se asocie con una persona que llamándose él o ella pecador, nombre el nombre de Cristo, o se llame él o ella cristiano o cristiana. Dice en el versículo 7, no seis pues partícipes con ellos. Cualquiera que nombra el nombre de Cristo, en otras palabras, un cristiano debe de apartarse del pecado. Nos dice en 2 de Timoteo 2:19. Dice, mas el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Las palabras que se llama cristiano. Los que hacen lo opuesto es lo que llamo yo iglesianos. En otras palabras, confiese y abandone su pecado una vez y para siempre, reciba y ponga su fe y su confianza en Jesús y obedézcale. Recuerde lo que Él hizo por usted y sea agradecido. No solamente lo diga, demuéstrelo. No se le olvide seguir, suscribir, compartir y si quiere que estemos en vivo, haga follow.